encuentros son sumamente importantes. Me parece que muchas veces estamos demasiado atrapados en la lógica congreso, artículo, y que está bien, pero hay otras instancias en las cuales uno puede, digamos, encontrarse, discutir cosas con otros tiempos, con otras profundidades, otras necesidades. Aprovechando la propaganda que le hizo Lourdes al blog Diversa, acá tenemos los pins para los que quieran agarrar con la dirección de la página web de Diversa, Red de Estudios de la Diversidad Religiosa en Argentina. 50 pesos. En la cual no solo para vender, bueno, como comisión, pero si no son gratis, digamos. Tiene la difunta Correa, para los que no son de acá, que es un santo popular argentino, el Gauchito Gil, que también es otro santo popular argentino. Bueno, lo que yo quiero hacer hoy es, en realidad hice un resumen rápido. Ayer tuvimos la conferencia de Agustín Altman, después fuimos a tomar cervezas, unas cervezas muy fuertes en la Bar Bélgica. Bueno, no tuve el tiempo que quise para hacer el resumen que quería hacer. Digamos, esto básicamente es un resumen de un artículo que está siendo evaluado, que espero que salga dentro de poco. Se llama Encontrando la religión por fuera de las religiones, con comillas. Una propuesta para visibilizar el amplio y rico mundo social que hay entre las iglesias y el individuo. Un poco el entremedio del que hablaba Ana Lourdes, que habla René de la Torre, pero digamos yo no lo circunscribo principalmente a la reflexión cultural, sino que hay un entremedio en todas las áreas, en todos los grupos, digamos, que solemos estudiar. Estamos demasiado presos, después voy a decir, entre ontologías grupistas y ontologías individualistas, y que entre el individuo y el grupo hay una cantidad de instancias intermedias que no estamos viendo por nuestros presupuestos teóricos. Algunas cosas ya lo dijo Gus, algunas cosas, digamos, van a resonar con lo que habló Ana Lourdes. Por suerte estamos más o menos en sintonía. Creo que lo que estamos hace mucho en el estudio de la religión, estamos un poco aburridos a veces de escuchar siempre las mismas cosas y de que se den por ciertas y por sabidas determinadas tendencias, determinados presupuestos de cómo es la religión en la modernidad y no sé qué. Y al final uno va a los congresos y siempre escucha lo mismo, pero cosas demasiado parecidas, y que después cuando uno estudia experiencias religiosas, grupos religiosos, personas religiosas, uno ve que hay una cantidad de diversidad que no está siendo reflejada en estos estudios. Entonces, bueno, yo empiezo el trabajo citando a dos ilustres colegas que nos precedieron. Uno es Pierre Sanchis, que se preguntaba en el 95 si el campo religioso será todavía hoy el campo de las religiones. O campo religioso será ainda hoje o campo das religiões. Y otro colega también querido, Flavio Pierucci, que en un artículo provocante decía: ¿dónde está nuestra badalada? Sería admirar proclamada. ¿Dónde está nuestra proclamada diversidad religiosa? El gato se la comió. Es una expresión, digamos, brasilera. Él se estaba refiriendo a los datos del censo del 2000, creo que era, porque la mayor parte de los grupos que salían eran cristianos, y entonces ¿dónde está la diversidad religiosa brasilera si la mayor parte del campo religioso está dominada por el cristianismo? Bueno, entonces un poco apunta a estas dos preguntas mi reflexión. Yo hace un par de años que vengo, quizás más, intentando conceptualizar el estudio de diversidad religiosa, de ahí la constitución también de la red de diversidad religiosa diversa. Tengo un artículo que salió hace un año en una revista mexicana que se llama ¿Por qué no podemos ver la diversidad religiosa?, que después fue introducido en debates de UNER. Y este artículo intenta hacer una especie de segunda parte, digamos, y de profundización en este argumento. Entonces, básicamente lo que quiero es un poco decir, bueno, estamos demasiado acostumbrados a ver religión en determinados contextos y en determinados grupos, y tenemos que verla en otros lugares, porque la religión se produce en muchos lugares diferentes que no son los que necesariamente conceptualizamos como religiosos.
nosotros solemos vincular la palabra religión a la existencia de determinados grupos, determinados tipos de grupos religiosos que tienen un cierto nivel de organización, un cierto nivel de perduración en el tiempo, que producen identificaciones religiosas. Y lo que yo voy a decir es, hay una cantidad de producción religiosa en contextos y por agentes que no producen identificaciones religiosas, pero sí producen significados religiosos, sí enseñan formas de relacionarse con los seres suprahumanos, que es la definición mínima que tomo de religión. Ya lo hice en un artículo ese y lo voy a repetir acá si llego. Y bueno, a ver, religión básicamente es una relación que los humanos establecemos con seres suprahumanos. Para sacarle un poco de el énfasis demasiado lingüístico, como decía Gus, que hay una cantidad digamos, una cantidad de cosas que no es solamente lo que las personas dicen, no es solamente las creencias, sino que si uno enfoca más en la relación que se establece, uno puede ver que significados sobre cuáles son los seres suprahumanos y cuáles son las formas de relacionarse con estos seres suprahumanos se transmiten en una cantidad de lo que voy a llamar organizaciones de grupos religiosos o situaciones de sociabilidad religiosa que no son del tipo iglesia, secta, culto, etc. Que son, digamos, conceptos de nuestra tradición teórica que vienen básicamente de la tradición cristiana, que nos influyen a ver determinados grupos y no otras interacciones. Entonces, bueno, no quiero decir que las instituciones no sean importantes, porque si no parece que siempre está ahí, pero estás a favor de la desinstitucionalización, estás en contra de la institución. Digo, las dos son importantes, las instituciones son muy importantes, pero también la cantidad de interacciones y de otros grupejos que no llegamos a reconocer como grupos religiosos que no estamos viendo. Entonces lo que digo, bueno, ya focalizamos bastante nuestro análisis en determinados grupos, miremos también otro tipo de situaciones de sociabilidad, otro tipo de organizaciones de movimientos religiosos que después voy a hablar mínimamente de eso. Digamos, esos son como los dos conceptos que intento no introducir, porque ya está introducido, pero digamos, intento enfatizar acá como una forma de, podemos salir de la joda de las iglesias sectas. Entonces, lo que hago en este trabajo es, primero veo una cantidad de críticas que se están haciendo a nuestras perspectivas preestablecidas, lo que Spicker llama el paradigma por default de la sociología de la religión. Entonces, como que junto varias críticas que se hacen a las maneras establecidas de estudiar la religión, que me parece que son interesantes porque de distintos autores en distintos lugares van mostrando esta insatisfacción con la forma en la que estudiamos religión de la manera dominante por default. Entonces una sería, bueno, la tipología de grupos religiosos. Como ya dije, solo algunos grupos son religiosos. Y dice Spicker, ya en la década del 70, Robert Robertson afirmaba que una gran dificultad analítica de la sociología de la religión era el grado en que nuestro aparato conceptual básico se deriva de las doctrinas de las religiones cristianas. ¿No? Eso ya lo dijo Robertson en el 70, y hay una cantidad de autores que lo vienen repitiendo, pero nosotros nunca le prestamos demasiada atención. Una en 2017 habla de este paradigma por default de la sociología de la religión, y dice los paradigmas principales de estudio de la religión contemporánea, el de la secularización y el de las economías religiosas o del mercado religioso, de Stark, Lacan, etc., toman a las iglesias o grupos instituidos como los protagonistas principales de las narrativas que proponen. La religión de iglesia es la norma con la cual otras formas son comparadas, generalmente de manera desfavorable. O sea, el problema es que nosotros tenemos, me parece, una visión que es más normativa que descriptiva de la religión. Se intenta a veces subsanar esto con la espiritualidad, que lo que lleva es una idea interesante, pero lleva a enfatizar demasiado el individuo y la agencia del individuo, que sí hay una agencia, pero esta agencia no es el individuo elige libremente, el individuo autónomo, sino que este individuo autónomo que elige ha pasado por una cantidad de talleres, de grupejos, de conferencias, de contextos de interacción social en el cual fue aprendiendo esta forma de declararse autónomo, de sentirse autónomo, que esto ya lo dijo una lectura que conoce acá hace mucho tiempo, Guilherme Cantor Mañana en Brasil, también,
habló de un circuito, ¿no? El circuito alternativo, que hay fundaciones, hay talleres, workshops, digamos, todas situaciones y grupos que no consideramos religiosos y que ellos mismos no se consideran religiosos, no se definen como religiosos, pero que sí están transmitiendo formas de relacionarse con estos seres suprahumanos, que muchas veces es una visión inmanente, es mi self sagrado, mi yo sagrado. Entonces, esto se aprende, digamos, no es que el individuo está eligiendo libremente, no, el individuo que elige libremente pasó por una cantidad de contextos de interacción social. Entonces esta idea de la espiritualidad está buena, pero si uno la toma como una especie de individuo infrasocializado, está perdiendo de vista todas las interacciones sociales que están sucediendo. Entonces no es una buena alternativa a iglesia, secta, culto, porque una es demasiado, es un individuo sobresocializado y la otra brinda un individuo infrasocializado. Esto también es por nuestro modernocentrismo. Ya habló de esto Pablo Semana hace bastante tiempo en su artículo sobre la reflexión popular. Es uno de los primeros que habla en contra de la perspectiva modernocéntrica. Nancy Hammerman tiene un artículo bastante interesante también, que dice que muchas veces los marcos interpretativos modernocéntricos postulan pares de categorizaciones excluyentes: iglesia, secta, sagrado secular, miembro no miembro, creyente escéptico, acomodación, resistencia, tradición, modernidad, y que en realidad en la vida cotidiana de las personas no hay estas dicotomías y estas exclusiones, ¿no? Entonces esto está más en nuestra perspectiva que en la vida cotidiana. Y usando un concepto de Brubaker, no tenemos que caer en ontologías grupistas ni en ontologías individualistas. Las ontologías grupistas postulan la existencia de grupos claramente demarcados, supuestamente homogéneos, como los elementos básicos de la vida social, y por lo tanto como unidades fundamentales del análisis social. O sea, esto es una crítica que Brubaker usa más que nada para el campo de la etnicidad, me parece que también se puede traer para el campo de lo religioso, que imaginamos que bueno, vos te definís como católico, bueno, todos los católicos pertenecen a este grupo y todos tienen estas características porque se definen como católicos, los mismos los adventistas, etc. En realidad, digamos, es una especie de comunidad imaginada que no es real de la forma en la cual la concebimos tan homogéneamente. Ni tampoco caer en ontologías individualistas que menosprecian el carácter socialmente encastrado, socially embedded, dicen los yanquis, de cualquier acción social. Entonces, digamos, de vuelta, individuo e institución simplifican demasiado las cosas y esos son los dos tropos, digamos, con los cuales examinamos la sociología de la religión y la antropología muchas veces. Bueno, también hay una crítica interesante de Barker, que yo no conocía, en el 2010, que denunció el perfil eclesiocéntrico occidentocéntrico de la sociología de la religión, que también se suma a lo que decía Semana en su crítica al modernocentrismo. Muchas veces, digamos, usamos la idea de religiosidad popular de la misma forma que pensamos que la espiritualidad es una salida a la visión clásica sobredeterminada del individuo en instituciones religiosas. Usamos la religiosidad popular, que es un concepto que definimos de forma horrible generalmente, y que más que explicar, como dicen los yanquis, explains away. Decimos, bueno, esta religiosidad popular lo metemos ahí en una especie de saco amorfo, y bueno, las explicaciones que tenemos son mayormente culturalistas, bueno, sí, la matriz cultural sincrética latinoamericana, o como dice Pablo, los marcos cosmológicos o estas relaciones, que no están mal como contexto y están bien, pero que tenemos que ver en la vida cotidiana cómo los individuos y los grupos van reproduciendo esta religiosidad popular. Yo trabajo mucho para los últimos años, el principio de Gauchito Gil y San la Muerte, y hay templos, y hay individuos que se presentan como mediadores especializados, y hay grupos de Facebook administrados por determinadas personas, y hay personas que proponen la identificación personal de promesero, que para mucha gente ser un promesero es mucho más importante que ser católico. Lo que pasa es que cuando le preguntan en un censo, el tipo dice, sí, yo soy, por una encuesta, dice, sí, yo soy católico, pero en realidad su identificación personal religiosa importante es la de promesero del Gauchito o de promesero de San la Muerte. Entonces sí, hay grupos que están logrando identificaciones
Sí hay grupos, yo hablo en otro trabajo de la eclesificación de las devociones populares, o sea, podemos tener individualización y desinstitucionalización, pero podemos también tener institucionalización, por ejemplo, en el caso de las devociones populares. Entonces no es que es una cosa o la otra, sino que podemos tener todo esto sucediendo al mismo tiempo, de acuerdo a dónde vivimos, en qué grupos, etc. Entonces, bueno, la idea de organizaciones de movimientos religiosos es algo que postularon Lofland y Richardson en el 84, tomando la idea de McCarthy y Salt de organizaciones de movimientos sociales. Ellos dicen, podemos ver también organizaciones de movimientos religiosos, que serían grupos, yo ahí reformulo un poco la definición de ellos, grupos con un mínimo de organización que intentan, digamos, avanzar interpretaciones sobre cómo habría que relacionarse, cómo serían estos seres suprahumanos y cómo habría que relacionarse con estos seres suprahumanos. Entonces no me importa si son iglesias, secta, cultos, sino que intento ver otras posibilidades. Ellos presentan una tipología que a mí tampoco me resulta del todo convincente, porque las tipologías lo que hacen es justamente cerrar las posibilidades de análisis cada vez más, por más que deberían ayudar a abrirla. Yo prefiero usarlo como un concepto sensibilizante que me permite identificar una serie de posibilidades muy laxas. Yo antes había hablado de grupos lábiles, me parece que esta idea de organizaciones de movimientos religiosos es un poco más interesante, sobre todo por la apertura que tiene y porque muchos grupos tienen un grado de centralidad de organización muy pequeño, pero lo tienen, y que pueden tener una organización, una perdurabilidad del tiempo reducida, pero mientras estuvieron fueron importantes. Esto se ve muchas veces en la carrera religiosa de los individuos que pasan por un grupejo que duró un año o 6 meses, pero esos 6 años o ese mes fue muy importante para él cómo aprendió a relacionarse con los seres suprahumanos. Y a veces me parece que la idea de situación de sociabilidad religiosa permite ir aún más abajo, ¿sí?, que la idea de organización de movimientos religiosos, porque hay situaciones sociales en las cuales no hay esa mínima organización. Entonces creo que la idea de situaciones de sociabilidad religiosa o espacios de sociabilidad religiosa permite entender, y después de dar algunos ejemplos, en distintas áreas. Por ejemplo, en la New Age es uno de los lugares donde más se identificaron estos contextos diversos y estos grupos diversos. Como dije, Magnani habla de consultorios, academias, centros, tiendas, librerías, puestos, escuelas, asociaciones, ferias, ¿sí? O sea, en todos estos contextos se están transmitiendo significados sobre cómo es, cuál es el principal ser sagrado, que sería la propia interioridad del individuo, el ser sagrado, y cómo relacionarse con ese ser sagrado. Entonces, digamos, en la nueva era es uno de los lugares donde se identifican todos estos grupos. Acá en Argentina tenemos la Fundación Columbia, la Fundación Río Abierto, que no son obviamente iglesias, no son templos, pero sí están transmitiendo significados religiosos. Aunque ellos no digan que lo son, pero me parece interesante que si queremos reconocer la diversidad religiosa tenemos que tener una idea más ética de qué sería religión y buscarla en los lugares donde la gente efectivamente está aprendiendo estos significados, estas prácticas, estas formas de vivenciar lo sagrado, aun cuando lo sagrado, digamos, es lo sagrado interno. Entonces, en el espacio de la espiritualidad contemporánea o de la nueva era sí se notó, pero no suficientemente, porque digamos, hay estudios como los de Carosi, como los de Magnani, que sí van mostrando esta diversidad de grupos, el circuito alternativo, esta red sumergida, pero hay una cantidad de otros estudios que focalizan más que nada el individuo. O sea, realmente son los que usan encuestas y le preguntan a la gente, entonces la gente dice, sí, yo aprendí así o asá, y generalmente enfatiza su agencia. Nunca dice, sí, yo fui a 12 workshops, 5 talleres, 28 conferencias. ¿Sí? Dan una idea, y ahí hay un problema metodológico y un problema teórico, porque yo tengo una idea infrasocializada de lo que sería la espiritualidad, voy a hacer preguntas que llegan a que la gente dé una versión estereotipada de su circulación religiosa y de su conversión religiosa.
Los devociones populares, acá también vemos espacios, o sea, uno va a San Cayetano y puede ver espacios que crea la propia gente de circulación, de interacción. Están las santerías que circulan significados absolutamente heterodoxos, porque por ahí se compran imágenes de Umbanda, de santos populares, etc. Está el espacio de la misa, está el espacio de tocar la imagen con la mano, que siempre es mucho más importante. La cola que hay para tocar al santo con la mano es mucho más larga que la cola para la misa. Esto ya muestra una ontología diferente, una forma diferente de relacionarse con este ser superhumano. Es interesante porque en San Cayetano los sacerdotes salen a la calle en los últimos años y se establecen como referencias oficiales y ortodoxas dentro del caos, digamos, de la calle, que es donde la gente interactuaba, cambiaba experiencias. Entonces, digamos, uno puede ver un intento de avanzar sobre este espacio heterodoxo. Sigue siendo heterodoxo, pero hay un intento por controlarlo, digamos. Y podemos ver cada vez más, con la creciente desregulación religiosa, altares de todo tipo. O sea, antes tenemos altares domésticos, pero también tenemos cada vez más altares en los barrios, especialmente en el conurbano, donde la gente se reúne, donde la gente reza, donde la gente deja ofrendas. Y tenemos cada vez más santuarios, como dije, de San La Muerte, de Gauchito Gil, principalmente de esos dos. No sé si habrá tanto de otros, tenemos espacios que ya son un proceso de institucionalización, porque son espacios en los cuales intentan que la gente vaya regularmente, hacen distintas actividades para que la gente concurra una vez al mes, 2 veces al mes, hay consultas individuales. Entonces eso es interesante. Y un espacio de sociabilidad religiosa al cual no le prestamos atención, porque generalmente lo definimos como otra cosa, es el de las consultas individuales con especialistas que yo diría que son religiosos en la medida que suelen afectar la relación que las personas establecen con los seres superhumanos, que son las consultas a adivinas, videntes. Hay un trabajo de Carrasco antiguo sobre la consulta con el May de Santo que se muestra cómo en una sola consulta la persona puede aprender a ver su vida espiritual de una forma absolutamente distinta, que esto después puede llevar a que se integre o no al templo, pero sí lleva a la producción de significados heterodoxos con respecto a cuáles serían los seres suprahumanos existentes y cómo relacionarse. En Argentina, desde todo el siglo XX, 1910, 1920, uno puede ver en las revistas antiguas cómo había divinas y curanderas todo el tiempo que eran perseguidas por la policía, que eran perseguidas por los diarios, y uno puede ver los altares, en las fotos que hay, los altares que eran obviamente altares religiosos. O sea, estas adivinas y curanderas eran altares que estaban llenos de imágenes de vírgenes y obviamente de santos, y obviamente estaban creando significados heterodoxos para que la gente aprendiera a relacionarse con la Virgen de formas diferentes. O sea, no era solamente la Iglesia Católica diciendo cómo relacionarse con estos seres superhumanos, sino que había toda una cantidad de otras personas que no pertenecían al mercado legal religioso, sino que era una especie de mercado negro, y por eso eran perseguidos y por eso terminaban siempre en la comisaría. Y lo interesante es que nosotros muchas veces uno ve, los únicos que hablan de estas cosas son los que hablan de, bueno, sí, esto es un campo esotérico, esto es el campo de los curanderos, y dicen, pero ¿por qué esto no tiene que ver con religión? No tiene que ver con religión porque arbitrariamente, por nuestras categorías, el uso habitual de nuestras categorías, decimos, no, esto no es religión porque esto es magia, porque tenemos esta idea de que la religión constituye una comunidad moral y el mago es una práctica individual. Esto viene de Durkheim, la seguimos reproduciendo, cuando en realidad las posibilidades son muy variantes. Tenemos el caso más paradigmático, que es el de la Madre María, que está siempre vista como la mayor sanadora o curadora argentina. La Madre María tenía discípulos, hay libros que muestran su relectura del catolicismo, o sea, la mina y sus acólitos estaban transmitiendo una versión alternativa del catolicismo. Tenían reuniones periódicas, hablaban de cómo interpretar a Cristo, y además hacían curaciones. Pero bueno, nosotros como tenemos esta idea de que o sos curandero o sos religioso, entonces la Madre María es la mayor curandera, cuando en realidad de vuelta era una terrible agente religiosa. En Umbanda, en el pentecostalismo, en el espiritismo tenemos también estos grupos
pequeños por debajo de la organización más instituida. Los umbandistas, hay templos con carteles en la calle, pero también una cantidad de reuniones de personas que son vecinos, familias extensas, que corren los muebles y hacen una sesión de umbanda, y eso es una casa, digamos, una casa que se transforma en un lugar donde practicar el culto por unas horas, no llega a ser un templo. Los practicantes más instituidos critican esto, pero en realidad ellos también empezaron así. ¿Sí? A mí me llamó la atención cuando yo leía la historia del espiritismo de Jimeno Corbeta y Zabal, que los espiritistas también se quejaban de las reuniones familiares en las cuales invocaban los espíritus, etc. Y en un primer momento les parecía bien porque esto ayudaba a que la creencia espiritista se difundiera. Cuando se organizó un poco más el espiritismo, les empezó a parecer mal porque esto atentaba contra la ortodoxia que se estaba creando. Yo leía, digamos, estas críticas y decía, esto es lo mismo que dicen los umbandistas sobre la gente que hace religión en su casa, es una especie de práctica clandestina, semi-ilegal. En el pentecostalismo también encontramos grupos de oración en las casas. Unas cosas interesantes del pentecostalismo, la gran variedad de contextos de sociabilidad religiosa que ofrece, que van desde los muy organizados a los más laxamente organizados, a los cuales en general tampoco les prestamos atención. La trabaja de vuelta de Pablo Semá, que dice, guarda que la mayor parte de las iglesias en los urbanos son garajes, son livings, son grupos que involucran a los vecinos y a la familia extensa del pastor, no son las grandes instituciones religiosas, las grandes iglesias. Entonces la forma de propagarse del pentecostalismo probablemente es por estos grupos chiquitos, de la misma forma que la umbanda es por estos grupos chiquitos que se van haciendo en las casas, que en general pasan por debajo de nuestro radar teórico porque no son grupos instituidos, pero sí son los grupos que funcionan en la experiencia de las personas. Entonces, bueno, para terminar, nuestro estudio en general está demasiado limitado por perspectivas cristianocéntricas o católicocéntricas y modernocéntricas que nos llevan a ver religión solo en contextos muy específicos. Nos perdemos una cantidad de vuelta, contextos, espacios, mini organizaciones religiosas que son importantes en la vida cotidiana de la gente, pero que no van con nuestra idea preseteada de qué sería religión. Entonces estamos teniendo una visión más normativa que descriptiva de la religión. Este no es un fenómeno tan reciente, ¿sí? O sea, no es que ahora empiezan a aparecer todas estas distintas posibilidades, no. Esto ya pasaba en 1900, 1910, 1920, lo que pasa es que había una gran regulación religiosa. Hay una descripción de Arndt que está buenísima sobre la síntesis pública, algo así, de 1930, 40, de un grupo, ¿no?, de filósofos que era lo que ahora llamaríamos una secta, pero digamos esta idea de leo unos libros, me junto con un grupejo de gente, discutimos esto, y no es algo que está sucediendo ahora con la nueva era en 1990, no, esto ya sucedía en 1910, 1920, 1930, pero nosotros no lo vemos por nuestras anteojeras teóricas. Entonces, bueno, no es un fenómeno reciente. Estos espacios de sociabilidad muchas veces son más parte del mercado negro religioso que del mercado religioso legítimo. Esto tiene que ver con las regulaciones sociales, pero también tiene que ver con nuestras anteojeras teóricas. La individualización, propongo, es más provechosamente concebida como una macroteoría relativa a las tendencias generales en la evolución de las sociedades postindustriales que como una perspectiva analítica que nos permite entender lo que sucede en las economías religiosas latinoamericanas reales actuales. ¿Sí? O sea, está bien la individualización, lo que decir, sí, está sucediendo, pero como una explicación macro, pero cuando uno va a la realidad social concreta, sigue habiendo individuos inmersos en redes de relaciones, en espacios de sociabilidad, digamos, toda acción religiosa no es solamente individual, es más que nada colectiva, con distintos grados de colectividad. Y bueno, vamos a dejarlo a los individuos, no estaban tan sobresocializados religiosamente en el pasado y no son tan autónomos actualmente como sostienen las teorías usuales acerca de las transformaciones religiosas en la modernidad. Entonces, bueno,